Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. Ya creo que ya hay calendario. El 18 de octubre es el segundo parcial. O sea que ya tenemos fecha para el examen y ya tenemos fecha para el trabajo que ustedes van a entregar. Es el plan de investigación, ¿sí? Vamos a avanzar sobre estos temas y ahí vamos a ir abordando algunos minutos para sacarlos de dudas a ustedes en el plan de investigación, ¿sí? Sí, Arely. Buenas noches, licenciado. Según el calendario que nosotros tenemos, que publicaron en la página de la facultad, dice que con usted nos toca el 9 de octubre el examen. 9. Perdón, entonces yo vi más, pero yo creo que es 9. Sí, 9 de octubre. Pero, ahorita reviso. Más rápido. Bueno. Oh, sí, tiene, yo no sé por qué saqué 18. 9 de octubre. O sea que tenemos, ahorita le cedo la palabra a quien levantó la mano. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 clases. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí, le escucho. ¿Quién levantó la mano, perdón? ¿Tienen dudas? No. Entonces, bueno, vean, ya el contenido del segundo parcial, que es lo que les vamos a proyectar, ya vamos a terminarlo, ya falta poco, ¿verdad? Yo creo que en 2 clases terminamos el contenido y ya nos quedaríamos viendo algunos temas, repasando, ¿verdad? Y sacando dudas a cada uno de ustedes, ¿sí? Para avanzar, vamos a hablar de lo que son las técnicas de investigación. Yo les decía que la técnica es como una herramienta que me permite a mí levantar información de fuente primaria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a definirlo. Es el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale una ciencia o un arte, ¿sí? Cuando hablamos de procedimientos, y ahí vamos a ir viendo en cada una de las técnicas por qué sí se debe de hacer un tipo de procedimiento, ¿verdad? Para poder desarrollar tanto la técnica de la entrevista, la técnica de la observación, ¿sí? La técnica del cuestionario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar? Me va a ayudar para poder levantar o aprovecharme de esos elementos, ¿verdad? De la naturaleza, ¿sí? Y de todo aquello que surge, no solo de la naturaleza. Cuando hablo de naturaleza, hablo de la naturaleza per se. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre, por ejemplo, imagínense ustedes, yo puedo hacer una investigación con la causa del por qué lo que pasó en el Naranjo, ¿verdad? En el puente, ese es un problema, ¿sí? Ese es un problema que al final, ¿verdad? Pudiese como ejemplo traerlo yo acá, pudiese haber sido, si yo estoy hablando de la contaminación o de la basura, podría ser como un supuesto de una investigación que yo estuviese haciendo, ¿ah? Porque yo hubiese puesto, por ejemplo, la contaminación puede provocar deslaves en lugares donde, ¿verdad? Donde pasan caudales de ríos o riachuelos, ¿ya? Ese es un supuesto, ¿ya? Porque es algo que no estoy investigando, pero posiblemente podría, ¿verdad? Comprobar esa tesis, esa afirmación dentro de mi investigación, ¿ya? El tema de la contaminación es muy amplia, tiene muchos efectos, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno ve alguna situación, ¿verdad?, que estamos viviendo en la actualidad, vemos que ahí hay un problema. Podría existir un problema de inacción, ¿verdad?, de parte de las autoridades, puede ser, o de, yo diría, pasa a veces que, por ejemplo, a muchas personas que viven en lugares complicados,
se les da la opción a vivir en otro lugar, pero por diversas situaciones no acceden, ¿verdad? O si acceden, se quedan siempre viviendo en el mismo lugar. Entonces ya tienen este y el otro, ¿verdad? O sea, es algo muy complejo, ¿verdad? Bueno, entonces la técnica me permite a mí levantar esa información, ¿verdad? Cuando hablamos, si se recuerdan, esa es la técnica. Cuando yo hablo de técnica de investigación, pueden ser medios, instrumentos, herramientas que permiten llevar a cabo estudios o análisis de un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado. Entonces, aquí vamos a ver las clases de investigación, o sea, cuando hablamos de la investigación de campo, ¿sí? Dentro de la investigación de campo, por ejemplo, vamos a tener en cuenta siempre varios aspectos. Por ejemplo, la observación dentro de una investigación de campo es indispensable, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a través de la observación yo puedo en un momento determinado advertir la necesidad, ¿verdad? O la causa que provocó el problema que yo estoy investigando, o la consecuencia de, ¿verdad? O aquella inacción un problema determinado, ¿ya? También puede ser así. Entonces, esa observación consiste en un contacto directo a través de mis sentidos, ¿verdad? Hablándolos con el objeto de estudio. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación en un mercado, por ejemplo. Pero para hacer la investigación, digo yo tengo que ver, observar, apreciar cómo se comportan las personas que van a un mercado determinado, ¿sí? Entonces la observación me va a permitir a mí levantar esa información. Pero como estamos hablando de que es un instrumento, significa que yo tengo que tener, ¿verdad?, un documento el cual me va a permitir a mí saber qué es lo que yo necesito extraer de aquel comportamiento, ¿sí?, de las personas. ¿Qué es lo que tengo que extraer yo de aquel fenómeno que se está dando? ¿Sí? ¿Ya? Y eso es lo que se va, por ahí hay unos ejemplos en el libro, lo que se tiene que elaborar, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente hay un esquema, pero ese esquema debemos de adaptarlo a nuestra investigación. Solo tenemos que observar las características, cómo es que lo debo hacer y cómo no, ¿verdad? Entonces, clases o tipos de observación: causal o espontánea, científica. Bueno, principios de la observación científica. Debe tener un propósito específico, debe ser planeado cuidadosamente y sistemáticamente, debe llevarse por escrito un control cuidadoso, debe especificar su duración y frecuencia, debe seguir los postulados básicos de validez y confiabilidad. Y tenemos las clases de observación. Con que tengo un déjà vu, esto ya lo vimos. No me recuerdo. Bueno. Tenemos la observación directa, indirecta, incluida y participativa o participante, ¿verdad? La directa es la que el investigador realiza para recoger datos inicialmente y mediante su propia investigación. Indirecta, yo observo, yo vengo y tomo los datos que otras personas, ¿sí?, me comparten, ¿verdad? ¿Sí? O, por ejemplo, yo contrato a una persona para que me vaya a recabar esta información, ¿ya? Es indirecta. Incluida y participante es en la que el investigador participa en las tareas y actividades del grupo cuya conducta quiere observar
aunque no necesariamente participa en todas ellas, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos observación libre o no estructurada. Yo elaboro un plan piloto, pero cuando digo yo un plan piloto es que decir, bueno, voy a hacer un ejercicio para poder saber si funciona o no esa, si me va a ser útil o no esta herramienta o esta técnica, ¿ya? Sí, tengo una observación estructurada, es la que pretende comprobar una hipótesis. O sea, si se dan cuenta, la diferencia entre una y otra es que una va encaminada a saber si me sirve, o sea, voy a recabar la información y voy a tenerla, me siento y voy a comprobar si es o no atinente a lo que yo estoy investigando. En cambio, en la estructurada, yo elaboro mi documento con base a mi hipótesis, a esa afirmación que yo di en el planteamiento del problema, ¿verdad? Y va encaminada a eso, ¿verdad? A comprobar si es cierto o no la afirmación que hice en su momento, ¿verdad? Y hay ventajas y desventajas. Bueno, una de las ventajas es que yo puedo determinar conductas y anotarlas. Entonces, como no estoy preguntando a la persona, yo simplemente voy a recabar la información sin que la persona esté de acuerdo o no, ¿verdad? A diferencia que en la entrevista tengo que convencer a la persona que la pueda entrevistar. En el cuestionario tengo que convencer para que me respondan las preguntas, ¿verdad? En este caso, esa es una de las ventajas de la observación. Entonces, debido a la utilidad, se puede utilizar conjuntamente con otros. O sea, puedo utilizar otras técnicas además de la observación, ¿sí? Desventajas. Y obviamente hay dificultades para poder determinar algún comportamiento específico. Las conductas que se observan están limitadas. Instrumentos auxiliares de la observación, guía de observación. Bueno. Es el instrumento indispensable que permite recoger los aspectos importantes que interesan recopilar, sin que se agoten todos los elementos. Bueno. Se realiza sobre la base de variables que conforman la hipótesis y que son desagregadas y analizadas conforme se desarrolla la investigación. Tenemos el diario de campo o diario de ruta y tenemos las hojas, fichas y registros o carpetas de observación, ¿verdad? Estas son instrumentos, ¿verdad? Es distinta una técnica a un instrumento. El instrumento lo que me hace es llevar a cabo a la perfección la técnica que voy a emplear. Y yo voy a depender mucho, o sea, va a depender mucho de qué tipo, ¿verdad? De qué tipo de observación voy a realizar para poder saber qué, por ejemplo, qué guía, qué instrumento voy a utilizar. ¿Sí? Bueno, caemos al cuestionario. También seguimos que es un instrumento o una herramienta que sirve de ayuda para obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. O sea, que en el cuestionario yo elaboro, ¿qué? 10 preguntas o 5 preguntas, ¿verdad? Pero lo que cuesta es elaborar la pregunta, ¿ya? Porque esa pregunta que yo elabore debe de ser, primero, fácil de responder. Segundo, que pueda lograr yo obtener la información que me será necesaria en la investigación, ¿ya? Y para eso yo tengo que manejar el tema. Debo de saber qué es lo que yo estoy investigando, hacia dónde voy, mis objetivos, hacia dónde voy, para poder en 3, 4 o 5 preguntas, ¿verdad?
esas 5 preguntas me van a dar elementos que me van a soportar, ¿verdad? Aquella tesis, aquella afirmación que yo di, y va a hacer que la investigación tenga un valor, ¿verdad? Tenga un valor sustancial, ¿verdad? Porque cuenta obviamente, con mucha información de primera mano, ¿sí? Objetivo. Con el cuestionario se pretende obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas que son significativas para la investigación social que se realiza y se aplica al universo o a muestra y se utiliza en formulario impreso que el informante responde por sí mismo. Entonces esta me va a servir para ir encaminándome en una investigación cuantitativa e ir haciendo mis propios, por ejemplo, ponderaciones, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, las clases de preguntas. Bueno, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿sí? Esto ya lo habíamos conversado, creo yo, pero de todos modos lo vamos a repasar. La pregunta abierta son redactadas de tal manera que la persona interrogada puede responder libremente. Se caracteriza porque no hay alternativa de respuesta. El encuestado responde de manera descriptiva y explicativa. ¿Qué técnica le parece más adecuada para su trabajo de investigación? ¿Verdad? Entonces, le interesa informarse de las normas legales aprobadas por el Congreso de la República y ahí están las respuestas, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de cómo elaborar una respuesta abierta. Entonces, ahí, ¿verdad? Es la respuesta directa, ¿verdad? Que a veces ustedes en los exámenes va a venir preguntas abiertas, ¿verdad? A veces preguntan. Bueno, preguntas cerradas son las que se hacen de forma opcional, selección múltiple, las cuales se les proporciona las cuales se le proporcionan al interrogado. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Ahí de responder sí o no, ¿verdad? Entonces, en las preguntas politómicas son las preguntas que permiten 3 o más respuestas. ¿Qué tipo de información lee usted como estudiante de Derecho frecuentemente en los periódicos? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen dudas. Preguntas mixtas son las combinadas entre abiertas y cerradas, ¿verdad? Las preguntas de filtro son las que integradas por 2 o más preguntas en las cuales la primera da la pauta para contestar la segunda, ¿ya? En ellas el interrogado, si responde afirmativamente la primera, podrá contestar la segunda u otra sobre un determinado tema. Lo contrario, las dejará en blanco. Entonces, ahí hay un ejemplo. ¿Elaboró usted el planteamiento del problema en el primer semestre? ¿Sí? Entonces aquí, si yo digo sí, si su respuesta es positiva, conteste lo siguiente. La hipótesis es la respuesta anticipada al problema, ¿sí? Y tenemos la otra que es pregunta de control. Son las que están formuladas por 2 o más preguntas. Tiene como fin comprobar si el interrogado conoce acerca del tema o si es verificada su respuesta anterior. Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Usted conoce las normas del sistema APA? Sí. ¿Qué ventajas tiene para usted este sistema? ¿Sí? Según la naturaleza de lo preguntado, hay preguntas subjetivas y objetivas, ¿ya? Estos 2 conceptos tenemos que tenerlos muy claros, ¿verdad? Lo subjetivo va hacia el sujeto, ¿verdad? ¿Sí? Y lo objetivo va a las cosas, ¿sí? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Disculpe, Eli.
¿Ok? Gracias. Gracias. Entonces, Muchas gracias. bueno, entonces son las realizadas con base a criterios, opiniones o valoraciones de una situación o asunto. O sea, entonces viene y ya va hacia el sujeto, en este caso, esa pregunta va hacia el sujeto, ¿verdad? ¿Cómo considera su ingreso? Ese ya es muy personal de él, ¿verdad? Entonces él va a responder una, dos o tres, ¿verdad? Cualquiera de las tres que están ahí. Y la pregunta objetiva son las que están encaminadas a buscar información independiente de los puntos de vista o motivaciones de los cuestionados. ¿Cuál es su rango de edad? ¿Verdad? Entonces, esa objetiva ya es más amplia, ¿ya? Entonces ya es de como que encajonar entre los años que están, ¿verdad? En donde se ubica la persona, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poco sobre las reglas básicas para construir un cuestionario. Si se dan cuenta, partimos de la hipótesis. Quiere decir que no es que vamos a preguntar sobre la hipótesis, sino que tenemos que tener presente, ¿verdad?, hacia dónde va la respuesta que yo estoy dando, ¿sí? Y esos elementos, viéndolos desde el contexto, me van a mí a dar elementos o palabras para yo elaborar preguntas, ¿verdad? Entonces, esta parte nos va a dar como que indicadores o variables de la investigación. O sea, cuando hablamos de variable, algo variable es varios aspectos que están relacionados con el tema que yo estoy investigando, ¿sí? Entonces, demandar la cooperación de los individuos a encuestar, haciéndoles ver la importancia de la información, la facilidad para responder el instrumento y el carácter confidencial del mismo, ¿sí? O sea, yo tengo que tener esa capacidad de poder convencer a la persona que me va a responder el cuestionario, ¿ya? Ahora, si yo soy el que voy a hacer la encuesta, perfecto, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo hacerlo. Si no, tengo que capacitar a una persona para que me elabore, ¿verdad?, ese cuestionario, perdón, ¿verdad? A esa persona que va a ir a preguntar, ¿sí? Y lo tengo que capacitar, ¿verdad? Tengo que decirle que debe de explicarle cuál es el objeto de la investigación que se está realizando y que necesita su respuesta, ¿verdad?, muy objetiva en cuanto a las preguntas que se le van a realizar, las cuales son de simple, se pueden contestar de forma simple, ¿verdad?, con un sí o un no, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de qué instrumento es el que yo voy a utilizar. Las preguntas no deben ser tendenciosas. O sea, tendencioso es que no puedo yo hacer una pregunta guiando a la persona para lo que yo quiero. Yo lo que tengo que hacer es recabar lo que él piensa, recabar lo que él conoce del tema, pero no inducirlo a responder lo que yo quiero que responda. Evitar hacer preguntas complejas, porque eso lo que hace es crear conflictos en el encuestado y lo que va a pasar es que no las va a responder. Simple, ¿verdad? Deben ser las preguntas muy simples, claras, ¿sí? El orden de las preguntas debe ir de la más simple a la más compleja, de lo impersonal a lo personal, ¿sí? O sea, de algo objetivo, a algo subjetivo, ¿verdad? Sí, como quien dice, primero lo voy a preguntar algo de su
de algo relacionado al tema que yo estoy investigando, pero no que no me exprese su pensar, sino que me exprese de una forma objetiva la respuesta. Y ya después puedo decir, ¿y usted qué opina al respecto? ¿Verdad? Una pregunta abierta podría ser. Ventajas y desventajas. Ventaja, economía de tiempo, economía en personal, porque yo como investigador puedo hacer lo mismo, o sea, puedo hacerlo, ¿verdad? E incluso hoy puedo hacer una encuesta a través de un formulario de Google, ¿verdad? Y automáticamente me va a caer a mi bandeja para poder yo ya tener la información. La calidad de datos obtenidos puede incrementarse. Entonces, desventajas. Impide conocer las diversas reacciones reales del informante ante cada pregunta. Lo que no puede pasar en la entrevista, por ejemplo. Ahí en la entrevista es a la inversa. Yo estoy frente a la persona que estoy entrevistando y voy a ver sus reacciones, ¿verdad? En cuanto a la pregunta o a lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? Y voy yo ahí como, por ejemplo, ver o apreciar ese comportamiento del sujeto. Las confusiones y malentendido pueden multiplicarse, pues no existe posibilidad de resolver dudas o bien orientar una respuesta para que se profundice en el tema que se investiga. O sea, no puedo repreguntar, simplemente me van a responder y si no entiendo yo, ¿verdad? Al final eso es una desventaja, ¿no? Va a ser información levantada, sí, pero al final yo tengo que evaluar si me sirve o no me sirve, ¿verdad? ¿Sí? El encuestado puede consultar con otras personas sobre el tema que se investiga antes de expresar su opinión. Eso a veces pasa, ¿verdad? Puede haber, se sale de control y puede preguntarle si en una misma unidad de trabajo o una dependencia, yo paso el cuestionario a varias personas, ellos pueden, ¿verdad? Obviamente, intercambiarse información, ¿sí? Y luego tenemos la entrevista. La entrevista es la técnica de investigación por medio de la cual se obtiene información a través de un proceso dinámico de comunicación entre dos personas, en donde el entrevistador recibe información de primera mano del entrevistado, ¿verdad? Entonces, bueno, para la preparación de la investigación, de la entrevista, se sugieren los pasos siguientes. Primero, saber a quién voy a preguntarle, a qué personas voy a entrevistar, ¿verdad? ¿Sí? Para saber eso, yo tengo que saber, por ejemplo, si mi trabajo va a ser, o mi investigación, es un tema laboral, por ejemplo. Voy a buscar a personas que se dediquen a laboral, ¿verdad? No voy a buscar a los que se dediquen a penal, porque no me podrán responder, sí, pero no lo que yo necesite. Lo que yo necesito es aquel conocimiento empírico que tiene la persona combinado con el científico. Entonces, el tema de la entrevista debe ser concentrado en cuestiones o preguntas claras, precisas, ordenadas y estandarizadas. O sea, va a depender mucho de qué preguntas son las que yo le voy a dirigir a la persona que voy a entrevistar, ¿verdad? De modo que vayan entrelazadas unas con otras para poder yo obtener una mejor información, ¿sí? Entonces, también en el primero, ahí estaba el ambiente en donde yo voy a elaborar mi entrevista, ¿verdad? Debemos de buscar un lugar adecuado, ¿verdad? No voy a ir yo a entrevistar a un abogado que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Porque no me va a poner atención y me va
a decir o me va a responder, pero no con la seriedad con la que yo quiero que me responda. ¿Sí? Y también podemos evaluar el conocimiento de las personas en sí a las cuales voy a entrevistar. ¿Sí? Como entrevistador, debo manejar el tema de forma teórica y práctica. Tengo que tener esa capacidad de captar la confianza y darle seguridad al entrevistado. O sea, si yo voy a entrevistar es porque yo domino el tema y yo voy a ir a una persona que conoce. Si yo le toco un tema a una persona que maneja el tema que yo le estoy exponiendo, o sea, lo voy a hacer sentir bien, va a estar en su confort. Yo voy a saber manejar, saber sacar información y él se va a sentir, ¿verdad? No, ni va a sentir, por ejemplo, en qué momento me está dando la información, ¿verdad? Por eso es que el tema de manejar el tema o conocer del tema es muy importante. Tipos o clases de entrevistas, ¿verdad? Entonces tenemos, según la forma que adopta la entrevista, estructurada, estandarizada o entrevista cuestionario, ¿verdad? Entonces, en esta, las preguntas van a ser uniformes, es decir, las preguntas se hacen con las mismas palabras y en el mismo orden a cada una de las entrevistados. O sea, la estructura particular es de preguntas. Quiere decir que yo vengo y voy a entrevistar a varias personas, no voy a hacer, por ejemplo, las preguntas que le voy a hacer a Jorge Díaz son las mismas que le va a decir a Luis, ¿sí? Y a Pedro, etcétera, ¿ya? De modo que, por ejemplo, yo lo que quiero saber es algo relacionado a el tema que estoy investigando, ¿verdad? Semiestructuradas son las que se basan en una guía de asunto, temas o preguntas, pero el entrevistador puede introducir preguntas adicionales para obtener una mayor información. O sea, sí tengo unas preguntas, pero en la forma estoy entrevistando a la persona, yo ahí para profundizar sobre un tema en específico o que a quien estoy entrevistando me da algún elemento y a mí me recuerda, como yo manejo el tema, pero mire, ¿y sobre esto qué opina usted tal cosa? ¿Ya? Entonces él me va a responder, entonces yo estoy anotando. No estructuradas o no estandarizadas son aquellas en las cuales se da al entrevistado un tema o conjunto de temas para que los desarrolle. No hay pauta a seguir y el investigador puede obtener del entrevistado la mayor calidad de información posible del tema investigado. O sea, aquí esto es más abierto, ¿verdad? En profundidad es la que se realiza en diversos encuentros entre el investigador y el informante. Está dirigido hacia la comprensión de la perspectiva que tiene el informante respecto de su vida, experiencias o situaciones tal como lo expresa con sus propias palabras. Entonces ya esto es ya para profundizar en el tema, pero obviamente en la medida de, por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista en profundidad, debo dominar al 100 el tema y tener conocimientos empíricos del tema, ¿verdad? O del problema que estoy investigando para poder sostener y mantener esa entrevista, ¿sí? Si no, mejor lo que hago es elaborar una o estructurada o semiestructurada. Según los objetivos, entrevista exploratoria es la que se realiza debido al nivel de desconocimiento básico que tiene el investigador, con la cual
se pretende lograr una solución a dificultades planteadas, permitiendo obtener información que ayude a elaborar o modificar el problema, la hipótesis o ambas. Bueno, y ahí tenemos entrevista para la comprobación de hipótesis, ventajas y de la entrevista. Por ejemplo, en la entrevista para la comprobación de hipótesis, obviamente vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que los basureros clandestinos contaminan el medio ambiente? ¿Sí? Entonces, porque yo respondí mi pregunta a que los basureros clandestinos contaminan el medio ambiente. Entonces yo hago la pregunta con base a esa hipótesis que yo planteé. Ventajas. Son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos del problema que se investiga. Desventajas. La subjetividad está presente en la información, porque estoy recabando información de la persona, ¿verdad? Entonces, la subjetividad siempre va a estar presente, ¿verdad? Porque estoy recabando su punto de vista, su percepción. La estadística. Solo permítame, quiero ver si este es un tema. Del segundo del cuestionario, entrevista. Ok. Vamos. Bueno, vean. Digo que terminé antes porque la estadística, si bien es cierto, es una técnica, vamos a hablarlo para el examen final, ¿sí? ¿Por qué? Porque y aquí vamos a ver un poco de lo que es la introducción a la estadística, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no regresamos. Me comenta, sí. El licenciado, disculpe, entonces hasta aquí llega el tema del segundo parcial. Hasta ahí va a llegar el tema del segundo parcial. Yo les voy a decir desde dónde. ¿Sí? Desde dónde yo creo que está. Sí, de la página 185. Ese es el segundo parcial. Hasta la página. Ya en la siguiente clase vamos a ver unos ejemplos de preguntas. 235. Lo que pasa es que son ejercicios, ¿verdad? Sí. Pero el contenido es poco. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, Lick, disculpe, este contenido también de las diapositivas nos los va a compartir por... Así es. Yo lo voy a subir a Classroom, ¿sí? Ah, muchas gracias. Bueno. No sé si tienen dudas. Por favor, me indican si tienen dudas con lo que expliqué ahorita. Creo que no, pero sí con el trabajo, porque recuerden que el trabajo es... Sí, licenciado, buenas noches. Sí. Gusto en saludarle. Una pregunta. ¿Tenemos que identificar el trabajo ya sea con nuestro nombre y carnet en alguna página de Word o lo nombramos con esas características?
tiene que tener la carátula. Dentro de la carátula no está el contenido. Ajá, exactamente. Tiene que tener una carátula normal, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Con el nombre del tema, sus datos personales. Ajá. ¿Sí? Sí, y el número del carnet. Y el número del carnet, no aparece el número del carnet en Classroom. Entonces, para que sepan que sí se entregó el trabajo, pues con la persona correspondiente. No, sí, ustedes tienen que, como ustedes me lo van a mandar por correo. ¿Por correo? Ajá. Entiendo. Sí. No por Classroom. No por Classroom. Ahorita les voy a dar el correo. Permítame, ¿no? No sé si tienen más dudas, me dicen. El examen, el trabajo lo van a entregar, yo les había dicho, el día del examen, ¿sí? Ahí les mandé en el chat el correo electrónico, que es el institucional. Kimberly, no le aparece nota. ¿Y hasta qué hora tenemos para entregarlo? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche, el día lunes 9 de octubre. Ajá. Perfecto. Gracias. Bueno, la idea de eso es que ustedes puedan salir de dudas. Si tienen dudas, ¿verdad? Obviamente puedan salir de ella, ¿sí? Solo me dicen y obviamente en la clase del viernes podemos ya retomar el planteamiento del problema para que ustedes vayan viendo si tienen dudas, les hace falta algo y ahí viendo cómo preguntar, pues, ¿verdad? Al final. Sí. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo tenía una consulta con respecto a la metodología. Yéndome con la información que usted ya nos había dado, los métodos que podemos utilizar son 4, ¿verdad? Ya sea analítico, sintético, deductivo o inductivo, ¿cierto? Científico, varios. De acuerdo. Sí, como en las diapositivas que nos habían mandado están específicamente esas 4. Esa era mi consulta, si nos teníamos que basar en esas. No, todos los métodos son varios, ¿sí? De acuerdo, más que todo el que se adecue más a nuestra investigación. Así es. De acuerdo, gracias. Sí. No sé si tienen más dudas para que pregunten. ¿No? No, yo por el momento estoy claro. Ok. Todo claro, licenciado. Ok. Bueno. ¿Estamos entonces? Si estamos ahí, entonces ahí nos quedamos, joven. Sí, licenciado, todo bien. Ahí estamos. Ok, bueno. Feliz noche, entonces. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Feliz noche. Bueno. Gracias, licenciado. Buenas noches.